Qué interesante es poder entonces iniciar nuestro programa de hoy. Esos minutitos los vamos a aprovechar al máximo. Un saludo para todos y quiero contarles que hoy pues nuestro tema siempre, como la serie que tenemos, es una serie, ¿verdad? De, de enseñanzas que están poderosas, creo yo. Hablando de fe es nuestro tema. Y pues esta serie tiene tanto que hablar, que decir, ¿no? Hablando de fe. Muy bien, esta tarde pues vamos a llevarlos ahí a un pasaje bastante, yo creo que es conocido, ahí pegadito hay un pasaje bastante conocido, Romanos 1:16. Ese Romanos 1:16, ese pasaje pues es conocido, pero que queremos nosotros tomar, de hecho creo que nos va a servir como contexto, ¿verdad? Como contexto nos va a servir bastante, pero de todas maneras lo vamos a leer y vamos a también a ir a nuestro pasaje básico, ¿verdad? Que queremos tomar hoy. Entonces, el versículo 16, miren lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces, a lo que queremos hoy poner como enfoque es este versículo 17, pero el contexto anterior creo que nos ayuda y nos va a ayudar mucho, como el posterior, ¿verdad? Entonces, el versículo 17 de ese capítulo 1 de Romano dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, no sé cuánto mensaje, enseñanza hemos escuchado en cuanto a esto. Nuestro tema de esta tarde, estamos en directo, sí, en vivo. Posteriormente, los que no puedan ver este video, igual lo pueden encontrar en YouTube. Y de hecho lo van a encontrar aquí mismo en Facebook también, ¿verdad? Desde ya, pues, gócense. Gracias por aquellos que puedan conectarse y nos puedan encontrar ahí, ¿verdad? En esta dirección. Yo soy el pastor Luis Gómez, ¿verdad? Estamos ahí para servirles. Siempre queremos dejar un mensaje. Así es de que por fe y para fe, por fe y para fe es el tema de esta hermosa tarde. Así es de que, bueno, este es el pasaje central del cual vamos a hablar. ¿Qué será lo que van a hablar? Dirán ustedes los pastores acá. Nosotros pues como hombres de Dios, siempre con esa buena intención, un abrazo para Pastor Carlitos, un abrazo para Pastor Juan. Así es de que, bueno, mis amigos amados, vamos a compartir esta hermosa tarde sobre este tema. Por fe y para fe. Eso es como decía un amigo, ¿verdad? Pero te trajiste el café también, ¿verdad? Porque creo que es necesario siempre un cafecito, ¿verdad? Cuando uno está ahí tratando de dar alguna charla, alguna conferencia, a veces cae bien un vasito de agua. Pues yo quiero decirles que qué interesante va a ser esto de hablar de por fe y para fe. Esto tiene mucho que ver que por Cristo es que yo estoy acá compartiendo con ustedes, como los que estamos hoy acá. Y ya entenderemos esta situación tan linda. Quisiera tal vez antes de dejarle tiempo al pastor Carlos, quisiera leerles, miren lo que decía acá. Les voy a poner una versión diferente acá para que podamos ver. La versión Reina Valera es el que acabo de leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esto quiere decir mucho, ¿sí? Dentro de todo lo que vivimos en este diario vivir, yo creo que esto quiere decir mucho y es a lo que queremos llegar esta tarde. Les voy a leer la otra versión, una versión que es la versión, esta versión es una versión que es la latinoamericana. Y dice así: el Evangelio manifiesta, escuchemos bien, el Evangelio manifiesta, vean cómo lo expresa esta versión, dice: el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Tengo otra versión y la voy a leer en un momentito, pero vamos, Pastor Carlitos, entonces, ¿qué podemos dejarle a nuestra gente en cuanto a este tema de esta tarde? Sí, buenas tardes. Pues la temática es muy amplia porque habla de tres cosas fundamentales y todo este pasaje tiene que ver con lo que es la doctrina básica, que todo creyente
y toda iglesia debe saber como fundamento de su fe. Entonces destacan tres cosas aquí importantes. Una es la salvación, la otra es el evangelio y lo tercero es la fe. Todo está entrelazado. Ujú. La salvación hoy más que nunca tiene dos extremos, de los que la ignoran y de los que piensan que ya conocen en su totalidad todo el asunto. Pero la realidad es que muchos tienen la salvación como comprar un boleto de avión. Digamos que este es lo que yo tengo en mis manos, el boleto. Y lo compro con anticipación. Y ahí tengo guardado el boleto hasta que llegue el viaje y entonces lo tomo nuevamente. Todos sabemos que la salvación es otorgada por Cristo, pero no se tiene que esperar hasta que llegue el día de la muerte o de que Él venga en una segunda gloriosa venida, sino se tiene que vivir a diario, que es lo que plantea Romanos 1:16, que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios, poder para salvarte, poder para perseverar, poder para vivir por fe. Y dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Me voy a tomar el tiempo en poderlo explicar. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la primera parte? Por fe. ¿Y qué es lo que se recibe por fe? La revelación de la justicia de Dios, el ser hechos justos en Cristo, el poder estar conscientes de lo que Cristo hizo en la cruz cuando Él dijo consumado es, que del griego esa palabra es tetelestai, que su origen está en el comercio, cuando algo es cancelado totalmente, cuando una factura es totalmente pagada, cumplida. Los griegos decían tetelestai, que es consumado es. Y cuando el Señor dio ese grito de victoria, consumado es, a través de su sacrificio, el derramamiento de su sangre, y que Él ocupó nuestro lugar porque nosotros éramos pues dignos de condenación o merecedores de una condenación eterna, porque no hay ni uno solo justo. Entonces Él ocupó nuestro lugar, el de toda la humanidad, para hacerse pecado, para que todos nuestros pecados recayeran sobre Él y luego de esta manera impartirnos su justicia. Por eso dice un escritor que cuando el Padre te mira, te está viendo como que si estuviera viendo a su Hijo amado, como que si estuviera viendo a Cristo, porque tú eres la justicia. Cuando la damos, cuando la experimentamos, cuando la recibimos y cuando caminamos en ella. Esto se recibe por fe, dice la Escritura. Y luego hay un para qué, porque algo que creo que no se ha entendido es que la justicia es un don muy importante, que aquí en el mismo libro, la Escritura de Romanos 5:17 lo dice, y ahorita voy a entregar el tiempo, solo explico lo que dice Romanos 5:17. Uh-huh. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben dos cosas: la abundancia de la gracia en primer lugar y el don de la justicia. ¿Ven? Que ese don de la justicia se recibe por fe. Nosotros, cuando estudiamos los dones espirituales, le ponemos mucha atención
al don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritus, dones de sanidades, y está bien. O en Efesios 4, cuando habla sobre los dones ministeriales, que a unos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Pero no se da a conocer o no se explica mucho de que la justicia es un don también impartido por el Señor y se recibe por fe para vivir por fe, porque por medio de este don es lo que nos dice aquí la escritura en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Eso es vivir por fe, por eso Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por fe. Y aquí dice de que por medio de la abundancia de la gracia y del don de la justicia, entonces podemos reinar en vida. Aquí está establecido. ¿Y reinar sobre qué? Porque lo que caracteriza a un rey es que gobierna, es que tiene dominio. Y ese dominio es sobre toda circunstancia, como el mismo Hijo de Dios vino a esta tierra y aunque había escasez, él no vivía en escasez. Se recuerdan que un día le llegan a cobrar impuestos, no solo los de él, el impuesto del templo, sino de Pedro. Y entonces él acude a esa abundancia diciéndole, ve, agarra tu caña de pescar y el primer pez que saques, ábrele, porque de ahí está la moneda que servirá para pagar para ti y para mí. Se puede decir que en su bolsillo no tenía esa moneda, pero no le hacía falta porque por la fe él envió a Pedro y Pedro también por fe caminó para ir a sacar ese pez. Todos dirían, qué casualidad que el primero que se sacó. No, eso es la justicia, eso es el don de caminar por fe. Entonces el don de la justicia nos enseña a gobernar sobre toda circunstancia rebelde, sobre toda rebelión, sobre la enfermedad, sobre las calamidades, sobre el pecado, sobre las circunstancias adversas que tienen doblegada a toda la humanidad. Por eso es tan importante recibir el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Este es mi comentario, vamos a ampliarlo. Amén, amén. No, qué excelente, definitivamente lo que decía el pastor Carlitos, ¿verdad? Yo creo que si nuestro tema habla algo acá, tal vez lo que yo pues estoy tratando de dejarles a cada uno de los que nos escuchan es el poder captar exactamente, ¿verdad? Esto por fe y para fe. Entonces, hacer esa diferencia, ¿verdad? Yo creo que en otras palabras estamos desperdiciando, óigame bien ahí todos, ahí los que puedan escuchar, estamos desperdiciando la iglesia así a manera, ¿cómo le podría decir yo? Bien extractada, estamos desperdiciando un gran regalo que Cristo trajo a la tierra. Estamos desperdiciando eso. Por eso de para fe, eso quiere decir. Y por eso que este pasaje interesante, el versículo 17 en esta versión latinoamericana, que es una versión católica. Y miren lo que dice, es que esto me llamó mucho la atención. Ahí dice, el evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma. O sea, esto de por fe es porque eso lo que nos trajo es esto lo de la salvación, ¿verdad? El recuperarnos, el restaurarnos, esa reforma tan preciosa. Pero si nosotros no logramos realmente, si hemos logrado ser reformados, entonces vayamos por la otra parte es porque es para decir, bueno, yo tengo esto, entonces si se me ofrece esto, debo de aprovechar esto, pero es que la iglesia no está aprovechando al máximo eso, nos hemos preocupado más. Es que eso estos días yo estaba tratando de meditar en eso y decía, y hombre, es que a veces no sé por qué nos llevamos siempre por tantas cosas de la vida y ese es el punto de la preocupación, ¿por qué nos preocupamos tanto? Y a veces no tomamos lo que siempre se nos ha dicho, lo que ya entendimos en cuanto a lo que dice Mateo 6:30 y ¿qué es? 6:33 creo que es donde habla de buscar primeramente el reino de los cielos, ¿verdad? Y su justicia y todo lo demás, dice, será añadido. Es una añadidura que va a llegar. Entonces, pero nosotros le damos primero a la añadidura
y después le damos a la otra parte y entonces no es así. Entonces, si lográramos captar esta situación, y esto es lo que yo entiendo acá, el que ya vive en Cristo es que debería de mantenerse lo que aquí termina diciendo, dice, es decir, entonces nos reforma por medio de la fe, ¿verdad? O sea, por Cristo, y para la vida, dice, de fe. O sea, que qué bueno es caminar con ese gran maletín, ¿verdad? Con ese gran maletín de Cristo y esas grandes bendiciones para que entonces la vida sea tan fácil, sea tan, ¿verdad? Tan así próspera y tanta cuestión, pero no lo estamos, créame que no se está aprovechando eso que tiene que ver con fe. Así es de que hablando de fe es nuestra serie. Pastor Juan, ¿qué quieres tú agregar ahí? Sonido. Tu micrófono, por favor, Pastor Juan. Amén. Gracias, Pastor Luis. Analizando la situación esta de fe y para fe, realmente él dice, mas el justo por la fe vivirá. El problema es que a veces, aún dentro de los cristianos, lo que platicábamos de hace ratos sobre este tema también con los hermanos, que el problema es que no hay justicia. ¿Cuánto cristiano que tiene negocios y toda la situación y no es justo? Paga salarios injustos, ¿ya? Y los que tienen negocios de cualquier índole, si vas a comprar un quintal de maíz, ya es un quintal de 90, 95 libras, ¿ya? Y si comprar leche adulterada, ya tiene agua. Total, hay un montón de cosas que realmente, ¿cómo podemos vivir de esa manera cuando hay injusticia realmente? La fe de Cristo nos hace que, Él dice, Él nos justificó, porque justos no somos, Él nos justificó en la cruz del Calvario. ¿Pero para qué? Para que nosotros también seamos justos. ¿Justos con quién? Con nuestro prójimo, ¿ya? Pero lo que pasa es que la injusticia, un día pasamos, con ese tema pasamos cerca de 2 horas hablando de todas las injusticias que se dan hoy en día en nuestro tiempo, como lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuántas personas injustas abandonan a sus hijos y se van y los dejan? ¿Ya? Esa es injusticia. Y podríamos meternos a un montón de situaciones de la injusticia. Y Dios no quiere eso, ¿ya? Porque ahí miramos que la fe que Él nos reveló, la gracia que Él nos da, es para que nosotros la pongamos por obra, como decía el hermano. Hay que abrazarla, hay que vivirla, hay que ponerla por obra y realmente ser justos. Pero a veces ni entre la familia todavía hay injusticias, porque a veces la mamá quiere más al hijo y el papá quiere más a la hija. Hay injusticias, ¿ya? Si te das cuenta, eso fue lo que pasó si no me equivoco, con Abraham y Rebeca, que a quién querían más. Cuando nace Jacob y su hermano, ¿ya? Habían preferencias. Eso es una injusticia. Encontramos injusticias aún en la palabra, pero veamos el tiempo de hoy. Como te digo, el problema es la injusticia. Y el justo por fe vivirá. Si sos justo, si todo lo que haces realmente lo haces en la justicia de Dios, wow, sí vas a vivir. Pero ¿y si estás practicando la justicia? Entonces, yo siento que esta palabra es, como decía el hermano Carlitos, es muy amplia, y meternos a estas profundidades es enseñarle a la gente a que sea justa en todos los aspectos de la vida. Entonces, si no somos justos, ¿qué estamos haciendo? Cierto. Es mi manera de pensar, y que lo hemos compartido realmente, de que la injusticia se está dando. Entonces, si Jesucristo murió por nosotros, ya se sacrificó por nosotros, ¿por qué nosotros hacerlo por las demás personas? Sí, tenemos que vivir la palabra, no solo predicarla, porque predicarla es fácil, hablar de la gloria y la grandeza de Dios es fácil, vivirlo
Es lo difícil. Lo difícil, ¿por qué? Porque no nos queremos apegar realmente a los mandatos del Señor. Porque a nadie, a todos nos gusta ver la gloria de Dios, pero no nos gusta pagar el precio. ¿Ya? Todos quisieran tener poder, sabiduría, conocimiento, pero decirle que se someta a un ayuno, decirle que haga un ayuno completo de 3 días, de 7 días. Entonces, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Ya? Porque todo lo quieren de gracia, todo lo quieren que caiga del cielo, y eso no es así. Magnífico. Dios hizo lo que tenía que hacer a través de su Hijo Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros pagar el precio. Y es lo que a nadie le gusta. Amén. Excelente. No, yo creo que con ustedes compartí un poquito este tema. Se podría ampliar, como ustedes decían, son tantas cosas según qué dirección le demos, pero yo me ponía a pensar ahí, mis amados, a pensar en algo cabal en estos días por algo que en lo cual me di cuenta, ¿verdad? No, ya me lo habían dicho, pero no le había puesto interés. Pero me puse a pensar y a analizar y a comparar que exactamente así está el mercado, o sea, el mercado hablando ampliamente, ¿sí? Donde quiera que hay venta, donde quiera que se vende algo, donde quiera que se compra algo. Parece que no, pero la balanza está así está la balanza. Entonces, ¿a qué me llevó eso? El asunto es que no, eso no está justo, no está pareja la situación, ¿verdad? Pagaste esta cantidad, tendría que tener esto así, ¿verdad? Pagaste esta cantidad, así tendría que estar. Pero ¿qué pasa? Pagamos esta cantidad y lo que te entregan es esto. Me voy a hacer un poquito por acá. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, pero esto casi es en muchas cosas, pues. Entonces, lo que decir Pastor Juan, definitivamente haciendo ese ajuste, pero Pastor Carlito va que nos pueda hacer un ajuste ahí en cuanto a esto que voy a decir, porque me ponía a meditar en esto y es que yo no sé, y esto no es de ahorita, esto de la situación injusta de lo que está pasando en el área del mercadeo, ¿verdad? Hablemos de eso, porque Pastor Juan decía que se da en la injusticia se la podemos ver en muchas cosas, en la vida misma, en las familias, solamente el cómo yo quizá quiero más a uno que a otro de los hijos, eso es lo que decías, ¿verdad? Ahí hay algo injusto, miras algo injusto y definitivamente. Pero entonces ahora el punto, viéndolo desde esta situación, ¿verdad? Del mercado en sí, de lo que está sucediendo en las naciones, pues veámoslo a nivel naciones, ¿verdad? A nivel países, lo que está sucediendo. Entonces la situación pues no está clara, está bastante injusta, la balanza está mal, está pesando mal. Entonces, ¿qué pasará entonces? ¿No será que estamos viviendo ya un marcaje, se está marcando una profecía de alguna manera o se está dando el inicio, la pauta de una profecía que está en Apocalipsis, ¿verdad? Porque en Apocalipsis habla sobre la balanza, ¿sí? Y me lleva a un pasaje que ahorita no me recuerdo, aparte de Apocalipsis, no sé si está en Zacarías esto, no me recuerdo bien, donde habla sobre esto mismo, de la balanza. Entonces, yo creo que estamos viviendo una situación bastante complicada. Y en cada cosa, ¿no? Quizá lo que siempre se ha hablado, se ha dicho es que el frijol, que no nos dan las 16 onzas y nos están dando quizá 14, 12 onzas en una libra, el maíz, todo lo que se vende librado, ¿ah? Ya medidito ahí con las onzas. Entonces, pero no, ustedes miren la gasolina, hace poco me daba yo cuenta, qué tremendo, nos están robando gasolina, muchas gasolineras no dan cabal la gasolina, ¿verdad? Qué tremendo eso, y lo más duro es cuando uno se da cuenta y hace medida, ¿va? Para ver cómo está, y definitivamente nos están robando gasolina, estamos pagando 27 que sales con 10 centavos ahorita el galón y no te están dando el galón completo, pues pagas eso, pero no te dan el galón completo, te dan 3.5 en litros, no te dan los 4 litros que casi, ¿verdad? Es lo que nos tendrían que dar en un galón. Así es de que sí, la cosa está mala y entonces, ¿cómo es que queremos? Fíjense que ese es el asunto, ¿cómo queremos vivir sanos? Aquel que tiene mucho dinero, aquel que de veras ha alcanzado riqueza material, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no será que tienen algún enfermo en la casa?
¿No será que alguien está pasando situaciones difíciles? La esposa, algún hijo. Y no es que nosotros estemos deseando a nadie mal, ¿va? Sino es que eso es real. Eso pasa en las mejores familias. Y más si están actuando mal. Qué bueno es ver a alguien que tiene una gran empresa y vive una vida casi, digamos, va casi al filo de la justicia, porque posiblemente su negocio sí lo tiene así, ¿verdad? Bien medido, está muy justo, pero de repente en la familia está pasando algo, por lo que decía el pastor Juan, ¿va? De repente hay algo injusto, y por eso es que entonces yo creo que esto nos va a ayudar para entender por qué es que nos enfermamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos saque de cuánta cuestión que quizá estamos mal, y por eso así está el mundo, ¿verdad? Entero, y de colada se va la iglesia, ¿verdad? En que sufrimos tantas cosas que no las deberíamos de sufrir otras cosas a las cuales Jesús se refirió, pero no sufrir en quizá estas situaciones de enfermedad y cosas. Yo sí me pongo a pensar que no deberíamos de sufrir eso, pero el problema es que algo está pasando, iglesia. Ojo, por favor, Pastor Carlitos. Y me llamamos la atención que lo contrario de justicia es la injusticia. Y en hebreo se dice agón. Agón es el significado de la palabra con la cual se rotula iniquidad. Y la iniquidad tiene que ver con lo torcido. Sí. Y hay un pasaje muy poderoso que resume todo lo que acontece cuando hay iniquidad y cuando no hay iniquidad, o cuando se es injusto. Y es el pasaje de Job, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13. Tiene hermosas promesas. Lo vamos a ver. Job, dice 11. Job 11, versículo 13. Amén, amén. Dice el versículo 13, si dispusieses tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad o injusticia hubiese en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temeráis, o de nada tendrás temor, y olvidarás la miseria, o sea, la pobreza, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, y tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Tremendo este pasaje. Buenísimo, lo tengo subrayado por acá. Sí, ahí habla sobre aquel que practica la injusticia y la deja entrar a su casa. Y los resultados son terribles, porque andará en frecuente temor, amargura y circunstancias adversas. Prácticamente es darle entrada a la maldición. Ajá. Pero cuando uno se desajena de esas cosas y cuando por medio del poder del Espíritu Santo rompe esa iniquidad, las promesas son extraordinarias, porque dice que serás fuerte, no tendrás temor, olvidarás tu miseria, y especialmente lo del versículo 17, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Y está escrito de manera poética, pero es profético. Cuando dice que tu día se puede oscurecer, está hablando de temporadas como la que nos ha tocado vivir con el COVID, con situaciones de los cierres de negocios, los resultados que hubo en la economía. Pero cuando confiamos en el Señor, Él de una u otra manera nos saca adelante y puede hacer resplandecer el sol de justicia en cualquier tinieblas que pueda haber alrededor de nuestras vidas, que pueda estar rodeándonos. Y así como usted lo tiene subrayado, es bueno que sí,
que los que nos están escuchando o viendo también subrayen esto, es una palabra muy clara por el tema que estamos hablando, de don de justicia. Amén. Y que nos lleva entonces a reinar en esta tierra. Muy bien, fíjense que sí, yo lo tengo subrayado y de hecho pues los invitamos a que subrayen este pasaje en sus Biblias. Yo lo tengo subrayado acá les voy a leer así rapidito las partes más importantes. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero algo de lo que tengo yo aquí bien remarcado, hasta en 2 colores lo tengo. Tengo esta versión, les voy a leer esto rapidito, versión al día, es una versión antigua de la versión al día. Mire lo que dice. Y por eso excelente como una luz, ¿verdad? Para que veamos cómo es que estamos, cómo podríamos estar y cómo es que estamos, o cómo es que estamos y cómo podríamos estar. ¿Y todo por qué? Por haber conocido a Cristo nos podría ir tan bien, pero realmente a veces la cosa no es tan como pedaleando bien, ¿verdad? Como que estuviera la cosa truncada, no sé. Pero si logramos acercarnos al Señor y de veras arrepentirnos, y decirle, Señor, ayúdame, porque quizás hago las cosas como al contrario de cómo debería de ser. Miren lo que dice, antes de enfrentarte a Dios y extender hacia Él tus manos, dice, deja tus pecados y despójate de toda iniquidad. Qué excelente, ¿verdad? La versión dice, solo entonces, sin manchas de pecado que te ensucien, podrás marchar, dice, derecho hacia Dios, sin temor. Excelente, ¿verdad? Y después dice, solo entonces podrás olvidar tu desdicha. ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo eso quedará en el pasado. Y versículo 17, y no habrá nubarrones en tu vida, toda oscuridad se transformará en luminosa mañana. La verdad que qué excelente pasaje, Pastor Carlos, y desde ya les digo que los minutos, ya 5 minutitos tenemos acá por delante y se termina este tema de esta serie que estamos compartiendo, que es Hablando de Fe. Así es de que, bueno, voy a dejar a Pastor Juanito si quiere agregar algo ahí en estos minutitos que tenemos para poder terminar, ¿sí? Solo que tu sonido, tu micrófono. Por decirte que esa no es la versión al día. Leíste otra versión porque la versión al día es diferente. No, pero es que esta versión es versión al día antigua. Esta versión casi no la tiene nadie. Esta versión que yo la tengo es una versión viejísima, muy buena, como me gusta. Y yo ya revisé la versión al día nueva, la reciente, y es diferente, pues no es lo mismo. Pero gracias por corroborar ahí, pero la explicación es esa. Yo tengo esta versión y si alguien la quisiera hasta copiar, qué excelente, sería buenísima. Bueno, si no hay más, hay que agregar por ahí. Quiero decirles entonces que nuestro tema, pues, fue porque yo sé que el Señor siempre lo pone en el corazón nuestro. Por eso sugerí hablar de esto a mis amados hermanos pastores acá. Por fe y para fe es el tema que hemos compartido esta tarde-noche. Ha sido una gran bendición poderles llevar este tema precioso, el poder comprender un poco más allá de lo que hemos escuchado, ¿verdad? Como decía el pastor Carlos, esto tiene que ver con salvación básicamente, y es así, con salvación, con fe, y esas 3 partes que él trató de explicar en su inicio, pero a mí siempre me gusta rascar un poquito, ¿verdad? Esas cositas tan lindas que hay ahí, y fue lo que también ya expuse en su momento. Así es de que ha sido una bendición poder trasladarles esto, pero lo que yo digo en resumen es, procuremos con diligencia presentarnos al Señor, porque el tiempo cada día se hace más corto, ¿sí? No sabemos la hora, ni la noche, ni el día, pero la cosa es, por favor, y saben una cosa muy importante que quiero terminar diciendo aquí, gocemos de las bendiciones de Dios, gocemos de ellas. Si a veces hemos pasado por situaciones de enfermedades, pues en el nombre de Jesús vamos a salir. Yo declaro que vas a salir en el nombre de Jesús de la enfermedad. Vas a salir tú de ahí, seguramente vas a salir. Tan solamente toma en cuenta este pasaje de Job capítulo 11, ¿verdad? Desde su versículo, ¿qué fue? 13.
tómalo en cuenta, es un gran consejo, tomarlo en cuenta. Si hacemos y tomamos en cuenta esto, van a ver que nos va a ir bien, tú vas a sanar, tú vas a ser libre, seguramente vas a ser libre. ¿Y por qué? Porque la palabra igual nos dice que por Cristo es que hemos sido entonces transformados, pero lo que nos queda es tomar esa transformación y empezar a vivir por eso entonces para vida, vivir para fe, como dice ahí, por fe y para fe. Para fe, ya les dije que esto tiene que ver con la misma vida que vamos a vivir todos los días, pero en Cristo Jesús. Así es de que ha sido una bendición, un abrazo para ustedes y terminamos haciendo una breve oración. Amado Dios, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de exaltar, de honrar tu nombre y algo muy importante, mi Dios bendito, es el reconocemos que a veces no hacemos la cosa como, no actuamos como yo sé que tú esperas que actuemos, bendito Dios. Y gracias porque en medio de tu gracia bendita es que logramos alcanzar tantas cosas y vivir tantas cosas, pero en medio de eso quizá vivimos enfermedades, dolores, circunstancias que no deberíamos de vivir, pero algo hace falta. No estamos siendo justos, ¿sí? No estamos siendo justos, como decía el pastor, no estamos siendo justos, Señor amado, y reconocemos eso, que algo hace falta. No somos justos en todo lo que cabe. Lo primero que hacemos, mi Dios amado, es criticar. La iglesia critica, el hombre critica, la mujer critica, los jóvenes criticamos tantas cosas que definitivamente no deberíamos de criticar. Qué bueno es el dar, si en la iglesia se te pide que des, qué bueno que seas bondadoso. Yo no sé, eso te ayudaría a pensar de que no se trata tanto solamente de recibir, ¿verdad? Sino de dar también. Qué importante va a ser esto, Señor. Por favor, alúmbranos, bendito Rey. Alúmbranos, por favor, sométenos cada día más, Señor, a tu gracia, por favor, a la justicia misma, tu verdad misma, por favor, amado Dios, muchas gracias, yo te doy, bendigo a la gente, declaro que van a salir de la escasez y van a ir hacia la abundancia si son justos y empiezan a encaminarse en esa dirección de la justicia. Así es de que gracias, papito lindo, gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y hasta pronto, mis amigos que estuvieron conectados.